Hola, hola, queridos amigos de nuestro programa literario. Qué alegría estar con ustedes una vez más. Hoy vamos a explorar la literatura de, sin duda, el más grande escritor venezolano de todos los tiempos, uno de los más grandes de toda Latinoamérica. Me refiero, por supuesto, a Rómulo Gallegos. Sí, el autor de Doña Bárbara, que es la novela venezolana por antonomasia del siglo XX, la novela por excelencia del siglo XX para Venezuela. El equivalente de lo que sería Don Segundo Sombra de Ricardo Guiraldes para los argentinos, más o menos. Una exploración costumbrista, digamos, de la vida del campesino venezolano, en el caso de Rómulo Gallegos, del paisaje venezolano, de la sociedad venezolana, de las estructuras de poder, la política en Venezuela, y sobre todo del problema, no, que no siempre tiene que ser un problema, pero lo era en Venezuela, era por supuesto, la naturaleza multiétnica y multicultural de Venezuela, eh, que Rómulo Gallegos sostenía que la única solución para que la multiculturalidad y el lugar, el país multiétnico se fusionara era a través del mestizaje, para que no el país no permaneciera escindido, dividido, fracturado, era el mestizaje, que fue un punto que él insistió mucho. Así que bueno, Rómulo Gallegos, inmensa figura de las letras latinoamericanas. Su nombre completo yo no se los recomendaría a ustedes, ni les recomendaría que le pusieran a un chiquito este nombre. ¿Están listos? Se llamaba Rómulo Ángel del Monte Carmelo Gallegos Freire. Un poquito largo, voy de nuevo. Rómulo Ángel del Monte Carmelo Gallegos Freire. Bueno, es un poco altisonante, ¿verdad? Y un poco largo. Dejémoslo en Rómulo Gallegos. Nuestro escritor nació en 1884 en Caracas y murió en 1969 también en Caracas a los 84 años de edad. No solo fue un gran novelista, fue también un gran político. Ya veremos, un gran político y un muy importante personaje de la vida pública de Venezuela, una figura pública. Qué curioso, siempre que hablo de un hombre público recuerdo el decir aquel de Machado lleno de sorna, lleno de fisga, donde decía de los proverbios de Antonio Machado, decía, peor queda un hombre, es mucho peor un hombre público que queda mal en público que una mujer pública que queda mal en privado. Repito la frase, es mucho peor un hombre público que queda mal en público que una mujer pública que queda mal en privado. Con lo cual Machado establece una sorda, velada homología, una analogía entre el hombre público y la mujer pública, casi una manera de decir toda figura pública que esté metida en la política tiene algo de prostituto. Por supuesto, esa afirmación es excesivamente taxativa, es excesivamente universalista, ¿verdad? Universaliza las cosas, no es que las generaliza, bueno, mucho más allá, las universaliza. Hay una gran diferencia entre generalizar y universalizar. Cuando yo generalizo digo que en general, es decir, las más de las veces. Cuando universalizo digo en todas las ocasiones, ¿verdad? Es mucho más grave que establecer un matiz de diferencia importante entre esos dos términos que en Costa Rica se suelen usarse mal. Eh, sí, sí, así que esa es la fisga de Machado con respecto a los hombres públicos y la manera en que los compara a las mujeres públicas. En todo caso, grande fue Rómulo Gallegos, grande con su Doña Bárbara, creó una figura que es tan importante como podría ser Madame Bovary para el siglo XIX francés, de Gustave Flaubert, ¿verdad? Madame Bovary. Eh, Muy bien, la vida pública de don Rómulo Gallegos comienza ya en 1936, lo nombran ministro de Instrucción Pública de Venezuela.
bendito país donde a guisa de ministro de Instrucción Pública se escoge al mejor novelista que el país ha producido, a un intelectual de altísimo rango y a un hombre de una inteligencia privilegiada y de una cultura vastísima. Eso sucede en los países lúcidos. En Costa Rica no. En Costa Rica, ministro de Instrucción Pública, cualquier papanatas puede llegar, ¿verdad? Cualquier papanatas puede llegar. No se le exige haber escrito Doña Bárbara para llegar a hacer eso, no. Lo importante es que sea amigo del presidente y que haya pegado suficientes banderas. Y ustedes saben que así es, amigos. Entonces no voy ni siquiera a insistir más en ese punto. Aplaudo el gesto de quien quiera que fuera que lo nombró ministro de Instrucción Pública en 1936. Qué lujo tener un escritor de ese rango como ministro de Educación. Era un hombre políticamente muy turbulento, Rómulo Gallegos, muy engagé, como hubiera dicho Sartre, muy comprometido políticamente con su país. En 1945 fue uno de los golpistas y de los más militantes, de los golpistas que instauraron en el poder a Rómulo Betancourt. Su tocayo Rómulo Betancourt lo instauraron en el poder, sí, un presidente de grata memoria. Rómulo Betancourt, bueno, fue puesto en el poder mediante un golpe de Estado y en ello tuvo mucho que ver Rómulo Gallegos. Pero más que eso, mucho más. Rómulo Gallegos se nos convierte en presidente de Venezuela en 1948 y gana con el 80% de los votos en un sufragio limpio, directo, secreto, universal, en una elección químicamente pura en términos de sufragio, ¿verdad? En términos democráticos. De hecho, cabe afirmar que Rómulo Gallegos fue, en la historia de Venezuela, el primer presidente legítimo, el primer presidente que fue electo por voluntad popular masiva, abrumadora, legítimo. Lo que había habido antes era golpes de Estado, tiranuelos más o menos espurios o mostrencos o ilegítimos, pero él llega por el camino limpio. Y que me ocurra en este momento, si me pongo a pensar, estoy seguro que surgirían otras figuras, pero si me pongo a pensar, se me ocurre únicamente otro gran artista que fue presidente de su país, me refiero al gran pianista y compositor polaco Jan Ignacy Paderewski, el famoso Paderewski. Paderewski, que era un inmenso pianista durante la primera mitad del siglo XX, que fue su época más productiva, vivió mucho, fue presidente de Polonia, fue primer ministro de Polonia durante largo rato. Así que ahí tenemos Rómulo Gallegos y Paderewski, grandes artistas que también fueron grandes presidentes. Desgraciadamente, bueno, el gobierno de Rómulo Gallegos cayó víctima de un golpe de Estado que la asestaron en 1948. Se encaramó un nuevo déspota, Carlos Delgado Clairvolt. Rómulo Gallegos huyó, se fue para Cuba, para México, más concretamente en Morelia, defenestrado, ¿verdad? Derrocado. En 1960, se convierte en primer presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Muy importante esta preocupación de él con los derechos humanos. El siglo XX nos ha visto luchar, amigos, pero caramba, de manera ardua por crear una serie de organismos, de instancias de autoridad, la Corte de la Haya, la ONU, la OEA, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos que firma Eleanor Roosevelt y Pierre Cassin el 10 de diciembre de 1948 en París. Documento fundamental, ¿verdad? Y fundamentante también de nuestra actual civilización. Entonces me complace mucho ver a Rómulo Gallegos como presidente y como jefe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Una cosa sagrada para mí, la noción de derechos humanos. Rómulo Gallegos estuvo en ese cargo de 1960 a 1963.
Y ahora nos montamos en la máquina del tiempo de H.G. Wells y nos devolvemos un montón de tiempo para atrás, a las mocedades de don Rómulo. En 1912 se casa con una mujer magnífica que se llama Teotiste Candelaria Arocha Egui. Teotiste Candelaria Arocha Egui. Tuvieron 2 hijos, Sonia, Alexis. El matrimonio fue, dentro de lo que cabe concebir, venturoso, apacible, feliz. Pasaron mucho tiempo juntos, ¿verdad? Se casaron en el 12 y estuvieron juntos hasta la muerte de Teotiste, que muere en 1950. Eso significa que dejó solito a don Rómulo Gallegos, por supuesto no se volvió a casar, tenía un gran amor por su esposa, quedó solo del 50 hasta el 69, 19 años, el año en que de su muerte, permaneció solo. Rómulo Gallegos era un magnífico guionista de cine y un gran amante del cine además. Entonces redactó guiones, por ejemplo, para la primera producción de Doña Bárbara, de 1943, una película que es producto de la era dorada, de la época de oro, así llamada, del cine clásico mexicano, la época donde estaban el Indio Fernández, María Félix, Dolores del Río, Katy Jurado, Miroslava, Pedro Infante, Jorge Negrete, los hermanos Soler, Cantinflas mismo, en fin, la época clásica que generó algunas películas de gran calidad. Entonces, Doña Bárbara fue encarnada por María Félix, fue uno de sus primeros roles. Estamos hablando de 1943. Y sí, es curioso, pero María Félix quedó tan marcada por el rol de Doña Bárbara que en todas las películas que hizo después, Doña Diabla y la otra doña, hizo varias doñas, siguió repitiendo el mismo papel. María Félix siempre siguió repitiendo el papel de la mujer imperativa, autoritaria, severa, dura, ¿verdad? Con un gran don de mando, de liderazgo, en fin, ese tipo de mujeres, mujeres caudillos prácticamente. María Félix se hizo famosa interpretando ese rol de Doña Bárbara que demandaba ese tipo de, de personaje. Lo que pasa es que lo introyectó, lo hizo suyo y siguió repitiendo el resto de su vida. En esa producción de 1943, que es buena, se puede ver sin duda, salían también 2 de los hermanos Soler. 2 de los hermanos Soler, Julián y creo que Fernando Soler salían también en el reparto. Es una buena película. Luego se hizo otra versión de Doña Bárbara en 1998, ya por supuesto, ya don Rómulo tenía mucho tiempo de haberse muerto, que es una coproducción estadounidense, argentina, española. Y francamente, amigos, yo me quedo con la versión mexicana del 43, pero no quiero imponerles mi gusto. Vale la pena ver la película de María Félix. Eh, si pueden soportar su temperamento y su carácter mandón y regañón, que a veces francamente es como difícil de digerir, si pueden soportar, es una buena película. Es de las buenas películas que produjo de nuevo la era de oro del cine mexicano. Pero también Rómulo Gallegos hizo guiones para otra de sus novelas, La Trepadora, para Canaima, para La Señora del Frente, para Juan de la Calle. Hizo un guión para una obra de teatro espectacular en 32 actos, imagínense lo que era aquello, en 32 actos, una obra de teatro que se llamaba La Doncella, que fue publicada en México en 1957. ¿Y esa doncella quién era? ¿Qué personaje histórico es conocido como la doncella? La doncella de Orleans. ¿Quién es la doncella de Orleans? Es Juana de Arco, ¿verdad? La conocemos como la doncella de Orleans porque fue ahí donde nació, aunque murió en Rouen, quemada por actos de brujería, eso fue lo que le inventaron. La quemaron, luego desmembraron su cuerpo y tiraron todas las partes al Sena para que se las llevara al mar. Esta muchacha prodigiosa que fue Juana de Arco, jovencita, ¿verdad? La doncella, la virgen de Orleans.
Bueno, Rómulo Gallegos hizo esta obra, pero nunca se pudo representar, nunca se pudo filmar y la obra está ahí, todavía esperando quién se meta con ella. Muy bien, Rómulo Gallegos volvía o se iba de Venezuela según el tipo de tirano que tuvieran delante. Cuando entró Santos Luzardo, por ejemplo, salió, pero inmediatamente. No le gustaba vivir bajo el régimen de un tirano, bajo la égida de un tirano. ¿A quién le puede gustar eso? ¿A quién le puede gustar esa aberración política? Cuando entró Santos Luzardo se fue a Nueva York, por ejemplo, luego se fue a España, luego volvió a México. La Universidad de Colombia le confirió el doctorado honoris causa en 1948, pero ¿qué sucedió? Que en 1955 esta misma Universidad de Colombia le confirió otro doctorado honoris causa al déspota, al tirano Carlos Castillo Armas, que era el militarote que en un golpe de estado abyecto había derrocado a Jacobo Arbenz en Guatemala. Todo esto en Guatemala, no en Venezuela, en Guatemala. Jacobo Arbenz era un presidente que venía con una magnífica propuesta democrática, socialdemócrata también, pero bueno, intervinieron los Estados Unidos como siempre, ¿verdad? Como lo hicieron siempre después de que ganaron la Segunda Guerra Mundial, pusieron a un presidente títere, en este caso fue Carlos Castillo Armas, belicoso, militarote, un gorila. En 1955, entonces Rómulo Gallegos le devolvió a Colombia el doctorado honoris causa. Dijo, ustedes condecoran a un déspota así, yo tengo que renunciar a su premio porque su premio ha quedado a mis ojos completamente devaluado. Hay un nombre para eso, se llama coherencia ideológica, coherencia política. No todos los hombres o mujeres lo tienen, atención. Castillo Armas, en efecto, fue un dictador deplorable, una vergüenza. Uno más de tantos, pues como decir Somoza, o Trujillo, o Duvalier, o Papadoc, o Stroessner, o Pinochet, o Videla, Galtieri, Nicolaides, Viola, tantos monstruos que hubo en Centroamérica, en Cielo Santo, en el Caribe, en América del Sur, estaban por todo lado, ¿verdad? Estados Unidos se dedicó a sembrar dictadores monigotes, dictadores ventrílocos, monigotes títeres, ¿verdad? Eh, todos dictatoriales y sacados del gremio militar para reprimir cualquier movimiento hacia la izquierda que se apreciara en esos países. Bueno, vean ustedes, la Universidad de Costa Rica en 1951 le confirió un doctorado a Rómulo Gallegos, que vino a nuestro país a recogerlo. Fue una cosa muy, muy linda, muy linda. Sí, nuestra Universidad de Costa Rica lo honró y ese no lo devolvió, ¿verdad? En cuanto al premio Nobel, volvemos a la historia de tantos escritores, amigos. Rómulo Gallegos, por supuesto que pudo haber tenido un premio Nobel. Lo postularon en 1951. Luego se olvidaron de él. Y luego lo postularon sucesivamente en el 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 y 66. Hasta 3 años antes de su muerte estuvo entre los nominados. No lo ganó nunca. No lo ganó nunca. Fue nominado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 veces nominado y nunca lo ganó. No lo necesita tampoco. La gente no lee menos a Rómulo Gallegos porque no haya tenido el premio Nobel. Como decíamos, su amada Teotiste Candelaria muere en 1950. Eso es una pérdida terrible para Rómulo Gallegos. Es enterrada en el Cementerio General del Sur, en Venezuela. Cuando Rómulo Gallegos muere en 1969, poco antes de morir le piden si él quería ser inhumado como una gloria nacional, con funerales de Estado y todas las pompas del caso en el Panteón Nacional. Y él dijo, no me metan en el Panteón Nacional. Quiero ser enterrado al lado de la tumba de mi esposa, Teotiste, en el Cementerio General del Sur. Y ahí lo enterraron al lado de su esposa. Pero siempre hay cosas
horribles, espeluznantes entre la gente, el 15 de junio del 2016, ambas tumbas, la de Teotiste y la de Rómulo, fueron profanadas. Era parte de la turbulencia que estaba viviendo Venezuela y sigue viviendo Venezuela, ¿verdad? Entonces ahí sí, después de la profanación de ambas tumbas, los cuerpos de la esposa y su marido, ahí sí fueron trasladados al Panteón Nacional, donde tenían una vigilancia mucho mayor, eran prácticamente inaccesibles, como el cuerpo de Evita Perón en el cementerio de la Recoleta en Buenos Aires, es inaccesible, ¿verdad?, para futuros profanadores. Rómulo Gallegos nos legó 11 novelas, 4 volúmenes de cuentos, 4 obras de teatro, una obra curiosa, una especie de ensayo que se llama Una posición en la vida, que es de 1954, y luego un volumen de incontables discursos públicos, discursos políticos. Estamos hablando, amigos, de un ministro de Educación que además fue golpista en un golpe de Estado, que además fue presidente de la República y siempre estuvo pendiente de la realidad política de su país. Entonces, fabricó centenares de discursos políticos y esos fueron compilados en un volumen de discursos políticos que tienen un gran valor para quien le interese esa faceta de su vida. Muy bien, ahora ahora sí, munidos de estos elementos de juicio, poquitos pero suficientes, vamos a adentrarnos en la lectura del cuento de Rómulo Gallegos que les he prometido para hoy. Y el cuento de Marras, amigo, se llama El piano viejo. El piano viejo, lo primero que me pregunta es por qué no le puso el viejo piano. Y pues no suena bien. El viejo piano suena como un título de un tango lacrimoso, el viejo piano, o como una canción de Cricri, que las adoro, por cierto, pero no suena como debe ser. Primero el sustantivo, luego el epíteto. El piano viejo me parece más sobrio y más claro. Y no me evoca un tango, una letra de tango, ni me evoca una canción de Cricri. Pasamos a leer este hermosísimo texto. Entonces es momento de aguzar los oídos, amigos. Eran 5 hermanos: Luisiana, Carlos, Ramón, Esther, María. La vida los fue dispersando, llevándoselos por distintos caminos, alejándolos, maleándolos. Primero, Esther, casada con un hombre rico y fastuoso. María después, unida a un hombre sin brillo y sin fama y sin limpieza. Enseguida Carlos, el aventurero, acometedor de toda suerte de locas empresas. Y finalmente Ramón, el misántropo, que desde niño revelara su insana pasión por el dinero y su áspero amor a la soledad. Todos se fueron con una diversa fortuna hacia un destino diferente. Solo permaneció en la casa paterna Luisiana, la hermana mayor, que se quedó cuidando al padre. El padre languidecía paralítico, lamentándose de aquellos hijos en cuyos corazones no hubiera jamás ni un impulso bueno, ni un sentimiento generoso. Y cuando el viejo moría, de su boca recogió Luisiana el consejo suplicante de conservar la casa de la familia dispersa, siempre abierta para todos, para lo cual se la adjudicaba en su testamento, junto con el resto de su fortuna a título de dote. Luisiana cumplió la promesa hecha al padre y en la casa de todos, donde vivía sola, conservó a cada uno su habitación, tal como la había dejado, manteniendo siempre el agua fresca en la jarra de los aguamaniles, como si de un momento a otro sus hermanos vinieran a lavarse las manos, y en la mesa común siempre aderezados los puestos de todos. Tú serás la paz y la concordia, le había dicho el viejo, previendo el porvenir, y desde entonces ella sintió sobre su vida el dulce peso de una noble predestinación. Menuda, feucha, insignificante, era una de esas personas de quienes nadie se explica por qué ni para qué viven.
Ella misma estaba acostumbrada a juzgarse como usurpadora de la vida. Parecía hacer todo lo posible por pasar inadvertida. Huía de la luz, refugiándose en la penumbra de su alcoba, austera como una celda. Hablaba muy poco, como si temiera fatigar el aire con la carga de su voz desapacible, y respiraba furtivamente el poquito de aliento que cabía en su pecho hundido, seco y duro como un yermo. Desde pequeñita tuvo este humildoso concepto de sí misma. Mientras sus hermanos jugaban al pleno sol de los patios o corrían por la casa alborotando y atropellando con todo, porque tomaban la vida como cosa propia, con esa confianza que da el sentimiento de ser fuertes, ella, refugiada en un rincón, ahogaba el dulce deseo de llorar, único de su niñez enfermiza, como si tampoco se creyera con derecho a este disfrute inofensivo y simple. Crecieron sus hermanas y se volvieron mujeres, y fueron celebradas y cortejadas, y amaron y tuvieron hijos. A ella, siempre preterida, que hasta su padre se olvidaba de contarle entre sus hijos, nadie le dijo nunca una palabra amable, ni quiso saber cómo eran las ilusiones de su corazón. Se daba por sabido que no las poseía, y fue así como adquirió el hábito de la renunciación sin dolor y sin virtud. Ahora, en la soledad de la casa, seguía discurriendo la vida simple de Luisana, como agua sin rumor hacia un remanso subterráneo. Pero ahora la confortaba un íntimo contentamiento. Tú serás la paz. Y estas palabras, las únicas lisonjeras que jamás escuchó, le habían revelado de pronto aquella razón de ser de su existencia que ni ella misma ni nadie encontrara nunca. Ahora quería vivir, ya no pensaba que la luz del día se desdeñase de su significancia, y todas las mañanas al correr las habitaciones desiertas, sacudiendo el polvo de los muebles, aclarando los espejos empañados y remudando el agua fresca en las jarras, y cada vez que aderezaba en la mesa los puestos de sus hermanos ausentes, convencida de que esta práctica mantenía y anudaba invisibles lazos entre las almas discordes de ellos, reconocía que estaba cumpliendo con un noble destino de amor, silencioso pero eficaz, y en místicos transportes, sin sombra de vanagloria, sentía ya que su humildad había sido buena y que su simpleza era ya santa. Terminados sus quehaceres y anegada el alma en la dulce fruición de encontrarse buena, se entregaba a sus cadenetas y a veces turbada por aquel silencio de la casa y por aquel claro sol de las mañanas que se rompía en los patios, se hilaba por las rendijas y se esparcía sin brillo por todas partes, arrebañando la penumbra de los rincones, mareada por aquella paz que le producía suavísimos arrobos, se sentaba al piano, un viejo piano donde su madre hiciera sus primeras escalas, y cuyas voces desafinadas tenían para ella el encanto de todo lo que fuera, como ella, humilde y desprovisto de atractivos. Tocaba con sordina unos aires sencillos que eran dulces. Muchas teclas no sonaban ya. Una, rompiendo las armonías, daba su nota a destiempo, cuando la mano dejaba de hacer presión sobre ella, o no sonaba, quedándose hundida a largo rato. Esta tecla hacía sonreír a Luisana. Decía, se parece a mí. No servimos sino para romper las armonías. Precisamente por esto la quería, la amaba, como hubiera amado un hijo suyo. Y cuando al cabo de un rato, después que había dejado de tocar aquella tecla, subiendo inopinadamente, daba su nota en el silencio de la sala, Luisana sonreía y se decía a sí misma, oigan, oigan a Luisana, ahora es cuando viene a sonar. Una mañana, Luisana se quedó muerta sobre el piano, oprimiendo aquella tecla. Fue una muerte dulce que llegó furtiva y acariciadora, como el amante que se acerca al amado distraído y suavemente le cubre los ojos para que adivine quién es. Vinieron sus hermanos, la amortajaron,
la llevaron a enterrar. Esther y María la lloraron un poco. Carlos y Ramón corrieron a la casa, registrando gavetas, revolviendo papeles. En la tarde se reunieron en la sala a tratar sobre la partición de los bienes de la muerta. La vida y la contraria fortuna habían resentido el lazo fraternal y cada alma alimentaba o un secreto rencor o una envidia secreta. Carlos, el aventurero, había sido desgraciado. Fracasó en una empresa quimérica, arrastrando en su bancarrota dinero toda la fortuna del marido de Esther, el cual no se lo perdonó y quiso infamarlo, acusándolo de quiebra fraudulenta. María, por su parte, no le perdonaba a Esther que fuera rica y no partiera con ella su boato y la estimación social de que disfrutaba. Esther se desdeñaba de aceptarla en su círculo por la oscuridad del nombre que había adoptado, y todos despreciaban a Ramón, que había adquirido fama de usurero y los avergonzaba con su sordidez. Pero todas estas malas pasiones se habían mantenido hasta entonces agazapadas, sordas y latentes, pero secretas. Había algo que les impedía estallar, una dulce violencia que acallaba el rencor y desamargaba la envidia. Luisana. Ella intercedió por Carlos, y porque ella lo exigía, el marido de Esther no le lanzó a la vergüenza y a la ruina. Ella intercedió siempre para que Esther invitase a María a sus fiestas. Ella pidió al hermano avaro dinero para que el hermano pobre, y a todos amor para el avaro, pero siempre de tal modo que el favorecido nunca supo que era ella quien le debía agradecer, y hasta el mismo que otorgaba se quedaba convencido y complacido de su propia generosidad. Ahora, reunidos para partirse los despojos de la muerta, cada uno comprendía que se había roto definitivamente el vínculo que hasta allí los uniera, y que iban a decirse unos a otros la última palabra, y en la expectativa de la discordia tanto tiempo latente que por fin iba a estallar, enmudecieron con ese recogimiento instintivo de los momentos en que se va a echar la suerte, y al mismo tiempo la idea de la hermana pasó por todos los pensamientos como una última tentativa conciliadora a cumplir el encargo paterno. Tú serás la paz y la concordia. Entonces comprendieron a aquella hermana simple que había vivido como un ser insignificante e inútil, y que sin embargo cumplía un noble destino de amor y de bondad. Y fue así como vinieron a explicarse por qué ellos inconscientemente le habían profesado aquel respeto que los obligaba a esconder en su presencia sus malas pasiones. En un instante de honda vida interior, temerosos de lo que iba a suceder, sintieron que se les estremeció el fondo incontaminado del alma, y a un mismo tiempo se vieron las caras, asustándose de encontrarse solos. Pero fue necesario hablar, y la palabra dinero violó el recogimiento de las almas. Rebullieron en sus asientos como si se apercibieran para la defensa, y cada cual comenzó a exponer la opinión que debía prevalecer sobre el modo de efectuar el reparto de los bienes de la hermana y a disputarse la mejor porción. La disputa fue creciendo, convirtiéndose en querella, rayando en pelea, y a poco se cruzaron los reproches, las invectivas, las injurias brutales, hasta que por fin los hombres, ciegos de ira y de codicia, saltaron de sus asientos con el arma en la mano, desafiándose a muerte. Las mujeres intercedían suplicantes sin lograr aplacarlos, y entonces, en un súbito receso del clamor de aquellas voces descompuestas, todos oyeron indistintamente el sonido de una nota que salía del piano cerrado. Volvieron a verse las caras y, sobrecogidos del temor a lo misterioso, guardaron las armas, así como antes escondían las torpes pasiones en presencia de Luisana. Todos sintieron que ella había vuelto, anunciándose con aquel suave sonido, dulce aunque destemplado, como su alma simple pero buena. Era la nota de Luisana, sobre cuya tecla se había quedado apoyado su dedo inerte, y que de pronto sonaba, como siempre, a destiempo.
Y Esther dijo con las mismas palabras que tanto lo oyera la hermana, cuando en el silencio de la sala gemía aquella nota solitaria: oigan, oigan hermanos, a Luisana. Muy bien, y ahora detengámonos a disfrutar más de este cuento y de sus maravillosas riquezas. Como el personaje principal, como la protagonista, como Luisana, este es un texto que tiene sus secretos ocultos, tiene sus áreas en sombra. Luisana era una criatura de tinieblas y de sombras, hasta la luz sentía que la avergonzaba, ¿verdad? A tal punto se sentía fea y ofensiva para los demás. Lo primero que yo les llamaría la atención, amigos, es sobre el prodigioso gesto del escritor, que en un primer párrafo condensa tanta información. Porque hay una cantidad de información de la que simplemente hay que salir. A ver, son 5 hijos, hay que enumerarlos y saber algo de cada uno de ellos, y todo eso sin que nos tome 20 páginas, ¿verdad? El piano, el piano viejo es un cuento, requiere concisión, requiere la capacidad de síntesis, de sinopsis. Entonces no podemos hablar de 5 personas, 2 mujeres, 3 mujeres y 2 hombres, extendiéndose mucho. Entonces, una proeza que Rómulo Gallegos condense en un primer párrafo tanta información de la que hay que salir rápido para entender con quiénes estamos lidiando. Entonces les repito el párrafo. Eran 5 hermanos. Directamente, ¿verdad? No hay introducción, no hay ensayo, no hay prólogo, no hay prefacio, no hay entrada en materia. No, 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 no. A los hechos de una vez. Eran 5 hermanos. Luisiana, Carlos, Ramón, Esther, María. La vida los fue dispersando, llevándoselos por distintos caminos, alejándose, maleándolos. Qué interesante ese término, malear. Malear a una persona. Me hace mucha gracia, me hace mucha gracia. Cuando estaba en la escuela, a veces mi mamá me advertía: ese compañero tuyo te está maleando. Tiene cara de ser un rufiancillo, te está maleando. No, no, pero si soy yo más bien el que lo estoy maleando a él, le decía. En todo caso, es un verbo que me hace mucha gracia, maleándolos. Entonces la vida fue dispersando, llevándose a los hermanos por distintos caminos, alejándolos, maleándolos. Primero, Esther, casada con un hombre rico y fastuoso. María, después, unida a un joven de nombre sin brillo y de fama sin limpieza. Enseguida, Carlos, el aventurero, acometedor de toda suerte de locas empresas. Finalmente, Ramón, el misántrope que desde niño revelara su insana pasión por el dinero y su áspero amor a la soledad. Todos se fueron con una diversa fortuna hacia un destino diferente. Vean qué inmensa cantidad de información logra comprimir Rómulo Gallegos en este simple párrafo, que son 5 y media líneas. 5 y media líneas. Ya tenemos una caracterización de los 5 hermanos. Esther, casada con un hombre rico y fastuoso. María, unida a un hombre de nombre sin brillo y de fama sin limpieza. Fama sin limpieza, es decir, una fama mala vida, posiblemente de honestidad muy, muy dudosa. Carlos, el aventurero, acometedor de toda suerte de empresas. Finalmente, se lo dejan de último como el peor, Ramón, que era un misántropo, que sentía una insana pasión por el dinero y experimentaba un áspero amor a la soledad. Qué lindo está esa sinestesia, un áspero amor. Suponer que un amor pueda ser áspero, pero sí, la misantropía, como odio al ser humano, odio a la compañía humana, es áspera. Es un sentimiento áspero, así que está maravillosamente bien encontrado. Y bueno, después nos enteramos que Luisana es la hermana mayor, ¿verdad? Y que el padre muere amargado porque sabe que sus hijos son una jauría de fieras, son una piara de cerdos y pobrecitos los chanchitos, insultarlos así. Sí, eran codiciosos, eran ambiciosos, eran inescrupulosos, eran deshonestos. Realmente la única en la cual el padre cree es en Luisana. Por eso le lega la casa familiar.
Entonces, Luisana se convierte en un sinónimo de casa, de la casa paterna. Se produce casi un fenómeno de metonimia, donde se designa una parte para aludir al todo. Luisana, perdón, es parte de la casa. Luisana es parte de ese organismo grande que la contiene a ella y contuvo alguna vez a toda la familia, que es la casa. Ella se integra a eso. Ella es un elemento de la casa. En este cuento, el hecho fundamental es la casa, porque la casa es Luisana. Hay una relación de sinonimia entre la casa y Luisana, son sinónimos, ¿verdad? Y Luisana es la guardiana, la paladín, la sibila, la cruzada de la casa. Y lo hace de manera tan hermosa, ¿verdad? Manteniendo los cuartos de los hermanos impecables, sacudidos, limpios, como si llegaran esa noche, llenando los aguamaniles. ¿Qué es un aguamanil? Un aguamanil es simplemente una garrafita de agua con un pico vertedor del agua y con asas muy grandes. A veces tienen formas muy barrocas o muy góticas, formas de dragones o de animales o de cosas así, pero sí son tinajitas que contienen mucha agua y se usan para tenerlas en los cuartos, ¿verdad? Para no tener que salir al baño a veces si uno quiere enjuagarse la cara, lavarse las manos, tomar un poco de agua, etcétera. Esos son los aguamanil. Linda palabra, además, por la sonoridad, un aguamanil. Aguamanil es una linda palabra. Muy bien, entonces la casa queda en manos de Luisana, que hace todo lo posible por conservarla subspecie aeternitatis. Esta es una expresión latina. Conservar la casa como congelada en el tiempo, sí, como metida dentro de un cristal, de una campana de cristal, conservarla exactamente tal cual se la legó a su padre para compartirla algún día y para recibir de vuelta a los hermanos. La conserva subspecie a eternitatis, bajo forma de eternidad, como una princesa dentro de su ataúd de vidrio esperando que venga el príncipe con el beso que le devolverá la vida. Esa es la forma en que Luisana tiene a su casa. Luisana no tiene vida amorosa, no tiene amigos, no tiene amigas, no tiene pretendientes, no tiene padre, no tiene madre, no tiene a nadie. Tiene esa casa y trata esa casa como si fuese un ser humano, con amor infinito, ¿verdad? Y diligencia infinita. Y todos los días también adereza, nos dice, adereza el lugar de la mesa de los hermanos como si estuvieran presentes, como si fueran presencias guión ausencias o ausencias guión presencias, como fantasmas o como seres que estuviesen por venir en cualquier momento, ¿verdad? Eso es muy interesante como mantiene y el uso del término adereza. Eso es muy lindo, eso es muy lindo. Como pues nosotros tenemos de la palabra otra acepción, ¿verdad? Aderezar es condimentar, preparar un platillo, darle los últimos toques a un platillo. Pero aderezar aquí significa tener bien preparado, bien instalado las servilletitas, ¿verdad? La platería, los cubiertos, las copas, las botellas, todo listo, como si sus hermanos y hermanas fuesen a aparecer en el momento menos pensado para tomar, comer, o desayunar o tomar la cena. Muy hermosa la imagen de Rómulo Gallegos cuando nos dice, cuando el viejo moría, de su boca recogió Luisana el consejo suplicante de conservar la casa de la familia dispersa, siempre abierta para todos. Sí, de su boca recogió Luisana. El viejo moría como que lo que salió de su boca era ya su última exhalación, su último ruego, casi algo material, casi algo tangible, y Luisana lo recoge, eso último que brota del ser interno del padre moribundo, lo recoge Luisana como si se tratara de algo valiosísimo, de un tesoro, ¿verdad? En cierto modo lo recoge de la boca del padre moribundo. Eso es muy hermoso, muy hermoso. Eh, muy bien, entonces, sí, tú serás la paz y la concordia, le había dicho el viejo, previendo el porvenir.
y desde entonces ella sintió sobre su vida el dulce peso de una noble predestinación. Aquí hay una linda antinomia, el peso rara vez es dulce, peso, una variedad del peso de la culpa, el peso del odio, el peso del resentimiento, el peso de aquel mal recuerdo, el peso de etcétera, etcétera, de los errores que cometí en el pasado. Pero aquí no, es un dulce peso de una noble predestinación y ella está consciente de ello. Es como cuando uno tiene un amigo muy, muy, muy querido, una amiga muy querida, y uno siente que está como unido a ella por cadenas, como prisioneros unidos por las mismas cadenas. Y al rato se dice uno, benditas cadenas, benditas cadenas. O el estudio del piano demanda estar prácticamente encadenado con un grillete tocando piano 5 horas al día, por lo bajo. Si hay conciertos a la vista, debería ser más. Bueno, eso es una forma de, bueno, sí, una limitación de la libertad, eso es una forma de presidio, eso es un encarcelamiento, si ustedes quieren, pero cuán dulce encarcelamiento, cuán dulce presidio. Ojalá todos fueran así. Esas cadenas del piano son dulces, son hermosas, son de hecho la condición de posibilidad de mi felicidad y de cualquier pianista. Entonces, muy linda esta pequeña antinomia. Luisana, sintió sobre su vida el dulce peso de una noble predestinación. Y luego, por supuesto, terrible, la avalancha, el aluvión de epítetos que le tira Rómulo Gallegos. Menuda, feucha, insignificante. Vean qué cosa más terrible. Menuda, es decir, flaquilla, chiquitilla, feucha. Ni siquiera nos dice que fuera horrible, porque si fuera horrorosa tal vez sería atractiva. Atractiva de la manera en que lo puede ser una cegua, o la llorona, o la hidra de Lernos, o la gorgona, o algún monstruo mitológico, pero no llegaba tanto, era simplemente feucha, era mediocre aún en su fealdad, que apenas llegaba a feucha. Insignificante, literalmente, vean lo dura que es esa frase, que no significa. Insignificante es que no significa. Lo diríamos de una palabra que es insignificante, no significa, no tiene un significado, tal o X palabra que me invente yo mañana. Y de una persona insignificante que no significa. Era una de esas personas de quienes nadie se explica por qué ni para qué viven. Vean qué duro, vean qué cosa más terrible, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Para qué vive? Se esconde en las tinieblas, camina pegada a las paredes, se acurruca en los rincones en sombra, es una criaturita, un animalito amedrentado de sombra, con su pecho hundido, nos dice Rómulo Gallegos, seco, duro y yermo. Vean qué catarata de epítetos terribles, su pecho hundido, seco, duro y yermo. Y van increciendo, ¿verdad? Hundido, seco es peor, duro es peor, y yermo es lo que se dice de un campo yermo, ¿verdad? Una estepa siberiana, un campo totalmente nevado, una tierra completamente infértil, un desierto es yermo. Yermo es que no tiene, que no es feraz, que no es fecundable, que no da nada, que es completamente incultivable. Un pecho entonces hundido, seco, duro, yermo, podemos imaginar prácticamente que ni senos tenía, a juzgar por esto, por esta noción de lo yermo, ¿verdad? De la imposibilidad para dar de sí, de su propio cuerpo. Es terrible, es terrible. Y luego nos habla Rómulo Gallegos del humildoso concepto que tenía de sí misma. Qué lindo la palabra humildosa. Uno diría del humilde concepto de sí misma, pero no, usa humildoso, humildosa. Es hermosa, es una hermosa construcción. Humildoso, indudablemente es una palabra que tengo que usar pronto. Yo una palabra que uso mucho es abundoso. Como me da pereza usar la palabra abundante, que me parece tan, no sé, tan trillada, tan común, a menudo la sustituyo en mis escritos por abundoso. Las metáforas en esta prosa son abundosas.
Me suena más lindo, abundoso, más sensual, sobre todo por la sibilancia de la S, abundoso, que abundante. Abundante es más, no sé, más contusiva, más percusiva. Entonces prefiero usar abundoso. Pues Rómulo Gallegos usa humildoso en lugar de humilde, un humildoso concepto de sí misma. Ella se sabía enfermiza, era una criatura de rincones, como decimos, y lo que hacía era esconderse para llorar. Imagínense ustedes, esconderse para llorar, mientras sus hermanos jugaban a pleno sol de los patios o corrían por la casa botando las cosas y atropellando a medio mundo. Ella en un rincón ahogaba el dulce deseo de llorar, único de su niñez enfermiza, como si tampoco se creyera con derecho a este disfrute inofensivo y simple. Vean qué duro, vean qué duro. Su único exutorio, su único desahogo, su única voz, su único manifiesto para el mundo eran las lágrimas, era su deseo permanente de llorar. Es evidente que hay un déficit de afecto infinito, que los hermanos y las hermanas no la querían, y el padre posiblemente no era un padre amoroso, simplemente le veía buena cara como administradora de la casa para cuando todos se hubiesen ido, pero tampoco posiblemente le prodigó amor. No, no posiblemente, con seguridad no le prodigó amor ni ternura al padre ya muerto. Con seguridad, porque si no, su personalidad no sería así. Si tan siquiera el padre la hubiese amado de una manera cálida y entrañable, tendría una personalidad mucho más luminosa, pero es que nadie no conoció la muerte, ¿verdad? Crecieron sus hermanas, se volvieron mujeres y fueron celebradas y cortejadas, y amaron y tuvieron hijos. A ella siempre preterida, atención, ayer usamos ese término en el cuento de Adolfo Bioy Casares, donde hablaba, esta es una historia de tiempos preteridos. Esto es una historia de tiempos idos, preteridos ponía, preteridos, y la expliqué. Y aquí está confirmada la explicación que les di ayer. Ella siempre preterida, es que esto viene del latín praeter. Praeter significa ignorar, pasar de lado, no ver, no reparar en algo, no advertir algo, pasar inadvertida, ser soslayada. Eso es lo que significa preterido, no necesariamente algo que pasó en el tiempo. Para eso usaríamos pasado o anacrónico o obsoleto o superado. Hay muchas otras palabras. Pero preterida viene de praeter, que significa, de nuevo, no reparar en algo, algo inadvertido, y de ido, que significa que pasó inadvertida. Siempre preterida no significa que siempre vivió en el pasado. Ese no es el significado. Siempre preterida es siempre ignorada, siempre pasando inadvertida, siempre soslayada. Entonces subrayo la importancia de esa palabra en su etimología latina, como se las expliqué ayer, ¿verdad? Eh, bueno, pero ella en medio de su humildad, de su bondad, de su sencillez, creía que estaba imbuida de un noble destino de amor. Tenía eso, ese era su tesoro, eso era su secreto, eso era el gran valor que ella escondía en los repliegues de su alma, la convicción, la certeza de que ella estaba llamada para un noble destino de amor, que iba a ser una persona que iba a tener una misión noble de amor. Eso es muy importante. Eh, Cuando usa la expresión también Rómulo Gallegos de tener anegada el alma. Sí, anegada el alma. Qué hermosa expresión, el alma que se anega. ¿Qué es anegar? Pues algo que se inunda, ¿verdad? Un lago que se desborda, un río que se desborda, anegan una planicie, anegan un valle,
lo llenan de humedad. El alma se anega. Claro que el alma se anega en la tristeza, se anega en la soledad, se anega en la melancolía, se anega en la culpa, y esa es viscosa, esa es como anegarse en un chocolatero de barro, ¿verdad? De barro arcilloso, donde hasta los motores de 4x4 se pegan, ¿verdad? Sí, sí, el alma se anega en cosas a veces terribles y cuesta sacarla de ese atolladero. Así que muy hermoso esta metáfora de Rómulo Gallegos. Luego el piano, ¿verdad? Que también era un piano humilde, desprovisto de atractivo, no era un piano Steinway de 9 pies de largo, de concierto, como el que hay en Carnegie Hall, o como el Fazioli del Teatro Nacional, entendamos, ¿verdad? El instrumento era un instrumento viejo, destartalado, desafinado, al que incluso varias teclas no le sonaban, sea que uno apretaba la tecla y sonaba el golpe del martillo contra la madera, porque ya no había cuerda que golpear, se había reventado, se había salido del piano, sea que apretaba uno la tecla y la tecla no reemergía, se quedaba pegada en el fondo. Eso es típicamente lo que sucede con los pianos que están expuestos a la humedad. Para evitar esto es necesario tener un deshumidificador en el cuarto para evitar que eso, porque esto le sucede a cualquier piano, por bueno que sea, sobre todo en el trópico húmedo que vivimos nosotros. Recuerden que un piano está hecho de montones de maderas, de telitas, de felpas, de superficies que son absorbentes. Eso es una absorción, una succión de la humedad permanente. Entonces esas felpas, esas maderas, todo eso al absorber la humedad se hinchan, se esponjan y luego se traban, se pegan. Es veneno para cualquier piano. Hay que ponerle un deshumidificador o meterles un tubo de neón que los caliente desde dentro, un tubo de neón que cuelgue, que no está en contacto con nada, porque tampoco se trata de producir un incendio. Pero sí, bueno, si me disculpan esa pequeña digresión sobre la mecánica de los pianos, que por razones obvias conozco muy bien. Entonces el piano era un pianito doméstico, no de cola, era un piano vertical, uno de esos pianos que se recuestan paraditos a la pared, ¿verdad? Y eso era lo que ella tocaba, ¿verdad? Su piano era su compañero. Y un piano que siempre tocaba con sordina. Eso es muy interesante, tocar con sordina, unos aires sencillos que fueran dulces, es decir, que no tocaba las 32 sonatas para piano de Beethoven, tocaba cancioncitas, melodías muy dulces, muy sencillas, como ella, y además con sordina. Vean qué curioso, la sordina es un pedal que se activa en el piano vertical abajo, se presiona, se mueve hacia un lado y ahí queda trabado, presionado, y la sordina interpone entre los martillos y las cuerdas una felpa, de manera que el sonido sale completamente apagado, completamente sordo. Se oye, pero con sordina. Se oye pero sordo, se oye apagado. Eso es la sordina en un piano vertical. Un pedal que al ser apretado, al ser activado y prensado, trancado abajo, levanta una felpa, una cortinita, una tela, que se interpone, repito, entre el golpe del martillo y la cuerda, de modo que el martillo no golpea la cuerda, o sí la golpea, pero la golpea sobre la felpita. Entonces el sonido sale mucho menos brillante. ¿Por qué me demoro en estos detalles mecánicos? Porque esa sordina es el emblema de la vida de nuestra heroína. Es el emblema de la vida de Luisana. Ella vivió la vida entera con sordina. Ella tocó su vida entera con sordina. Ella amó con sordina, vivió con sordina, existió con sordina. Todo lo que hizo en la vida fue con sordina, apagadito, calladito, balbucido, rumoreado, farfullado, a vocecita baja, en la tiniebla, en los rinconcitos en sombra. Era como casi un fantasma era Luisana, un fantasma de bondad y de grandes, grandes virtudes. Es decir, yo veo aquí a Luisana y de toda esta lista de personajes, aunque posiblemente sus hermanas fuesen más guapas, porque no porque sean guapas, sino porque
es difícil concebir a alguien más feo que Luisana, pero me encantaría haber conocido a Luisana. Me encantaría, yo como lector, me encantaría haber conocido a Luisana y tal vez me hubiera enamorado de ella, aunque sea menuda, feucha, con los pechos yermos, con lo que todas esas cosas terribles que dice Rómulo Gallegos. Pero todo eso había compensado por una gran belleza moral. Entonces ella vivió su vida con sordina. Por eso es importante hablar de la sordina como símbolo en este caso. Claro que sí, claro que sí. Muy bien. Eh, bueno, y luego nos habla de su hábito a la renunciación sin dolor y sin virtud. El hábito de renunciar al dolor y a la virtud. Este hábito tiene que ser tomado en sentido polisémico. No solo significa la costumbre de vivir en la renunciación al dolor y a la virtud, sino un hábito en el sentido de monja, el hábito monacal, el hábito de la novicia, el hábito de la monja. Hay que tomarlo en ambos sentidos. El término, siento yo, es una opinión muy personal, es polisémico. Sí, el hábito como costumbre, ya renunciar al dolor y a la virtud, pero también como un atuendo distintivo, el atuendo de la cuasi monja, que en efecto era porque su vida era casi monacal, ¿verdad? Repetir los mismos rituales todos los días de su vida, en la soledad de su casa, tener listas las cositas, tener todo limpio. Hay algo de monacal en el personaje, por supuesto, de Luisana. Luego, por supuesto, habla Rómulo Gallegos de que en la familia había como un torrente de agua que iba hacia un remanso subterráneo, ¿verdad? Sí, la familia era un torrente, era tal vez más que un torrente, era un tsunami, era un maremoto, yo qué sé, de violencia, de codicia, de inquina, de intriga, de celos, de resentimiento. María resentida porque Esther no la invitaba a las fiestas de sociedad y el otro y los otros. Bueno, una cosa horrible. Pero bello, bello cuando Rómulo Gallegos decía que toda aquella turbulencia iba a perderse en una especie de remanso subterráneo. Ese remanso subterráneo es Luisana precisamente. Pero no quita, ¿verdad? No quita. Las aguas siguen siendo, en la superficie por lo menos, siguen siendo turbulentas. Hay entre los hermanos un odio contenido, ¿verdad? Un odio contenido, controlado, a duras penas controlado, tensa, rígidamente controlado. El músculo de la voluntad ahí actuando para que no terminen de degollarse unos a otros, para que no terminen de canibalizarse como antropófagos. En realidad se odian, se detestan, ¿verdad? Son angurrientos, son depredadores, llegan a la casa cuando llegan simplemente para enterrar a Luisana y para ver de qué se apropiaban. No llegaron movidos por el deseo de ver a su difunta hermana o ver el lugar de sus mocedades y de su juventud, nada de eso. Ellos son depredadores, ¿verdad? Son depredadores. Muy bien. Y, y Luisana haciendo cadenitas. ¿Qué significa hacer cadenitas? La cadenita es, de nuevo en este caso, polisémica. Se refiere a la cadenita que la une a ella, a su casa, y la une a sus hermanos, y la une a su padre, y a la palabra dada al padre de que sí iba a representar la paz y la armonía cuando él hubiera partido. Hay una cadena trascendente que va más allá de la vida y de la muerte, por supuesto. La cadenita tiene ese significado simbólico, pero a un nivel muy literal. Cadenita, que es lo que se entretenía haciendo Luisana, es un punto, o un tipo de puntada, digamos, que se utiliza en bordado, en los cosidos textiles, ¿verdad? Con un patrón lineal que está previamente trazado en la tela y sobre ese patrón lineal en la tela se hace cadenita, es decir, se va haciendo un punto o un bordado particular. Sí, un tipo de bordado, una cuestión textil puramente ornamental. Pero bueno, bella, hacer cadenitas, es bello, está generando belleza a su manera.
su pequeña, una vez más, y humilde y sencillísima belleza. No está componiendo la novena sinfonía ni escribiendo el Quijote, pero eso no nos importa. Ya para eso estuvieron Beethoven y Cervantes. Ella hace cadenitas y es adorable haciendo cadenitas. La adoramos haciendo cadenitas. Muy hermoso, muy hermosa la personalidad de ella, muy hermosa. La cadenita, la técnica de cadenita, de bordado de cadenita, se practicaba, amigos, lo crean o no, 5 siglos antes de Cristo, ya se tejía con cadenita en la China imperial de aquella época. 5 siglos antes de Cristo ya se conocía la técnica de bordado de la cadenita. Hermosa metáfora nuevamente cuando Rómulo Gallegos nos habla del sol de la mañana que se rompía en los patios. Una muy potente eh, eh, imagen, el sol de la mañana que se rompía en los patios, ese sol brutal de la mañana que a veces da la impresión de que hace romperse contra las cosas, hacerse trizas contra las cosas, a tal punto es violento y directo. Y bueno, llega el momento terrible. Una mañana Luisana quedó muerta sobre el piano, oprimiendo aquella tecla. Fue una muerte dulce que llegó furtiva y acariciadora, como al amante que se acerca al amado distraído y suavemente le cubre los ojos para que adivine quién es. Este párrafo es de premio Nobel. Este párrafo es poesía pura. Yo quedaría por poderle robar a Rómulo Gallegos este párrafo. Qué imagen más bella para evocar la muerte, y la muerte de Luisana en particular. Es como la muerte de la que nos habla Jorge Manrique, ¿verdad? La muerte, ya llega la muerte, a qué paso sutil nos va llegando, ¿verdad? Eh, es impresionante, es impresionante. Y una muerte, ¿cómo calificarla? Una muerte ladina, una muerte engañosa, que llega sin anuncios de ningún tipo, sin fanfarrias, y por ello mismo es más terrible. Llega de queditito, tan quedamente nos va llegando, como decía Jorge Manrique, tan quedamente nos va llegando en las estrofas a la muerte del padre, justo en ese gran poema de la literatura castellana, donde dice que las muertes son como los ríos que van a dar a la mar, que es el morir. Es una de las grandes metáforas de la historia, o símiles de la historia de la lengua castellana. Entonces voy a volver a leerla. Una mañana Luisana se quedó muerta sobre el piano, oprimiendo aquella tecla. Fue una muerte dulce, que llegó furtiva y acariciadora, como la amante que se acerca al amado distraído y suavemente le cubre los ojos para que adivine quién es. Qué hermosura, qué belleza. No sé qué decir. Tal vez lo mejor es no decir nada. Posiblemente lo mejor sea no decir nada. Eh, caramba, no puedo evitar recordar, yo soy un gran cinéfilo, eh, y por supuesto, como todo cinéfilo, tengo un enorme aprecio por Alfred Hitchcock. Recordarán ustedes la película La ventana indiscreta de Alfred Hitchcock, Rear Window, en francés Fenêtre sur cour, en inglés Rear Window, y para nosotros La ventana indiscreta. Cuando está James Stewart postrado en una especie de duermevela, febril, sudando, dormido, con su pierna enyesada, mirando por la ventana, de pronto vemos que entra una sombra negra sobre el terciopelo rojo del suelo. Es ni más ni menos que Grace Kelly. Y con Jim Stewart todavía dormido, Grace Kelly se inclina en lo que es casi una cámara lenta y le da un besito en los labios a Jim Stewart. Ese momento es tan mágico, es tan hermoso. Hay una especie de sensación de suspensión del tiempo. Es una imagen suspensa en el tiempo, suspensa. Ese momento de ese beso. Hitchcock era un maestro de los besos, ustedes lo saben, ¿verdad? El beso de Cary Grant y Eva Marie Saint en el tren, por ejemplo, en North by Northwest.
Sí, Cary Grant y Eva Marie Saint. Ah, no, y los besos de James Stewart con Kim Novak en Vértigo también. No, la cinematografía de Hitchcock es muy rica en latentes contenidos eróticos y sexuales que se han estudiado recientemente, ¿verdad? Pero sí, por supuesto, ¿no? Si Hitchcock tiene muchas más lecturas de las que uno supone, muchas más lecturas. Entonces, esta muerte que viene y se roba a Luisiana con un beso sutilísimo, sutilísimo, como un amante que se acerca al amado distraído, etcétera, me recuerda la entrada de Grace Kelly al principio de la película, cuando aparece. Nosotros vemos una sombra, tememos como espectadores hasta que sea de alguien que le va a hacer algo perverso a James Stewart, pero no, es su amada que llega y lo despierta con un beso, deposita, effleure sería la palabra francesa, effleure, deposita un beso sutilísimo en los labios de James Stewart, que por supuesto despierta como sintiéndose en el empirio, y afirmía que lo está. Muy bien, sí, sí, eso es sensacional. Eso es sensacional. Y mientras tanto, los hermanos, ¿verdad? Los hermanos, qué cosa más horrorosa. Qué cosa más horrorosa cuando llegaron. Esther y María la lloraron un poco. Carlos y Ramón ni siquiera la lloraron y no creo que la hayan acompañado hasta el sepulcro. Corrieron a la casa registrando gavetas, revolviendo papeles. Eso hicieron esos dos rufianes, esos dos gañanes, esos dos malandrines de Carlos y Ramón, ¿verdad? ¿Qué clase de hermanitos? ¿Qué clase de hermanitos? Y esto fundamental, este párrafo que es fundamental en el cuento. La vida y la contraria fortuna habían resentido el lazo fraternal y cada alma alimentaba o un secreto rencor o una envidia secreta. Atención cómo alterna el orden del epíteto y el sustantivo para no ser eh, eh, cajonero, machacón y predecible. Rómulo Gallegos alimentaba o un secreto rencor, epíteto sustantivo, o una envidia secreta, sustantivo epíteto. Está muy bien planteado. Carlos el aventurero había sido desgraciado. Fracasó en una empresa quimérica, arrastrando en su bancarrota dinero del marido de Esther, el cual no se lo perdonó y quiso infamarlo acusándolo de quiebra fraudulenta. María no le perdonaba a Esther que fuera rica y no partiera con ella su boato y la estimación social que disfrutaba. Esther se desdeñaba de aceptarle en su círculo por la oscuridad del nombre que había adoptado, y todos despreciaban a Ramón, que había adquirido fama de usurero y los avergonzaba con su sordidez. La segunda vez que la palabra sordidez es asociada a Ramón, el ladrón y además el misántropo. Entonces eso es lo que llega a la casa. Es terrible, es terrible. Son animales de rapiña, son menos que hienas, son depredadores, son angurrientos, ¿verdad? Sí, animales angurrientos, buitres y hienas, ¿verdad? Pero qué gran párrafo también eso de la vida y la contraria fortuna de los hermanos. Este cuento es soberbio, amigos. Espero que lo estén disfrutando como yo. Es muy bello. Y nos sigue diciendo Rómulo Gallegos, nos dice, pero todas estas malas pasiones, lo que Spinoza, el gran filósofo portugués holandés Baruch Spinoza, llamaba pasión triste, pasiones tristes. Las pasiones tristes eran las malas pasiones: envidia, codicia, celos, intriga, odio, resentimiento. Pero todas estas malas pasiones, nos dice Rómulo Gallegos, se habían mantenido hasta entonces agazapadas, sordas, latentes, pero secretas. Ahí está una cosa crucial. Aquí hay un terremoto de magnitud 9.5 que se está insinuando. Ya hay tremores, ya hay pequeños estremecimientos de la corteza terrestre. Es un quantum de odio y de violencia y de desprecio mutuo que está contenido por respeto a la mínima urbanidad, por no tirarse unos a la cabeza de otros como cavernícolas, ¿verdad? Pero está ahí.
está ahí, el terremoto está latente, está en potencia, ¿verdad? Algo le impedía estallar. Una dulce violencia, otra antinomia hermosa de Rómulo Gallegos, una dulce violencia que acallaba el rencor y desamargaba la envidia. Luisana, todavía muerta, su presencia en la casa era percibida como una dulce violencia. ¿Puede la violencia ser dulce? ¿O puede la dulzura ser violenta? Es que me llama la atención esta concatenación de epíteto y sustantivo. Es muy bella. Es muy bella por cuanto hay algo que en primera instancia podría poder ser aporético, ¿verdad? Un oxímoron, una dulce violencia. ¿Cómo podría ser la violencia ser dulce? ¿Cómo podría la violencia ser dulce? ¿Es ello concebible? Pues leyendo este texto yo creo que sí. Sí, Gallegos me convence de que sí, la violencia puede ser dulce. Una dulce violencia que acallaba el rencor y desamargaba la envidia luisana. Violencia por cuanto era muy potente, era una presencia muy potente, mucho más potente muerta que viva. Y dulce, pues porque la dulzura era su alma y era su naturaleza, ¿verdad? Eh, Ella intercedió por Carlos y porque ella lo exigía, el marido de Esther no le lanzó a la vergüenza y a la ruina. Ella intercedió siempre para que Esther invitase a María a sus fiestas. Ella pidió al hermano avaro dinero para el hermano pobre y a todos amor para el avaro, pero siempre de tal modo que el favorecido nunca supo que era ella a quien le debía agradecer, y hasta el mismo que otorgaba se quedaba convencido y complacido de su propia generosidad. Sí, complacido de su propia generosidad, le contentement de soi, la buena mala conciencia de la que hablaba Sartre. En realidad no era ni siquiera iniciativa de ellos, era de esa mano secreta, bienaventurada, divina, que actuaba desde la sombra, generando la armonía, generando la paz entre los hermanos, que era la de Luisana. Era ella movía los hilos de los hermanos, ella era la que hacía las cosas. No era iniciativa de los hermanos, si fuera por ellos se hubieran sacado los ojos unos a otros. Pero Luisana seguía siendo una presencia muy, muy, muy potente y muy hermosa, muy hermosa. Es un personaje muy hermoso, Luisana, realmente. Eh, Luisana es como la goma que mantiene junta a la familia, es como el tejido conectivo más bien. Mejor metáfora, es como el tejido conectivo que mantiene junta la urdimbre familiar, ¿verdad? Ella es la pacificadora, ella es la embajadora del perdón, ella es la comprensión, ella es la armonía. Pienso en las bienaventuranzas, amigos, tal cual figuran en Mateo, en Lucas. Y pienso en las bienaventuranzas, que como decíamos ayer, es uno de los más bellos, si no el más bello poema que se ha escrito nunca en la historia del mundo, a mis ojos por lo menos y a mis oídos. Bienaventurados los pobres de espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Luisana ciertamente es pobre de espíritu. En ningún lugar se nos dice que sea astuta, viva, inteligente, culta. No, nada de eso. Una muchacha muy simple, pero de un inmenso corazón. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Bueno, ahí está Luisana también, llorando en secreto, llorando en la sombra, porque le da miedo perturbar a alguien, porque le da vergüenza, le da miedo conturbar o irritar a alguien, llorando en secreto, o llorando para adentro, llorando silenciosamente, que es la peor forma de llorar. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Luisana es humilde, Luisana heredará la tierra. Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. ¿Qué corazón más limpio que el de Luisana? Actuando sin interés personal, sin nada, simplemente convencida, como Juana de Arco lo estuvo en su momento de su misión, convencida de que ella tenía un noble destino de paz y de justicia, convencida de esa predestinación. Eh, Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Ahí está Luisana de nuevo.
Luisana es un agente, un vector de paz en medio de una familia completamente disfuncional. A duras penas puede llamarse una familia, ¿verdad? Muy bien, entonces es ella la que evita la ruptura del vínculo familiar. Ella es la que honra las palabras del Padre. Tú serás la paz y la concordia. Las últimas palabras que recogió de la boca abierta del moribundo. Tú serás la paz y la concordia. Sí, la concordia. Concordia. Con, que significa estar juntos. Como cuando yo digo consonancia, son dos sonidos que juegan, que coexisten juntos. Concordia, cordia viene del latín cor, que significa corazón. De ahí es que vienen expresiones como cordialmente, que se han banalizado. Cuando se despide de usted cordialmente, Jacques Sagot. Ahí el adverbio banaliza completamente su etimología, que es cor. Cordialmente viene de corazón. Ortega y Gasset hablaba muchas veces de la energía cordial, de la calidez cordial. No se refería a cordial en el sentido de despedida de una carta de negocios, ¿verdad? O de una carta de tipo burocrática, no. Cordial porque viene del del corazón, cordial. De ahí viene también misericordia, el corazón, el dolor compartido, el dolor compartido por los dos corazones, misericordia, cordialidad, la preeminencia del corazón, concordia, dos corazones, cordia, dos corazones que vibran al unísono, son concordia. ¿Cuál es la oposición de concordia? ¿Cuál es el antónimo de concordia? Eh, Vendría siendo discordia, ¿verdad? Dis, que es un prefijo, como con es un prefijo, pero dis es un prefijo que señala separación, fractura, ruptura, irreconciliable, discordia. Uno habla de la semilla de la discordia, ¿verdad? Del grano de la discordia, corazones que se distancian, concordia, corazones, cores o cors, que vibran al unísono. Es lo mismo que tenemos en los términos musicales consonancia y disonancia, ¿verdad? Consonancia es una armonía consonante, es una armonía agradable, grata a los oídos, un acorde de do mayor, do mi sol, es perfectamente grato a los oídos. O de fa menor, fa la bemol do, son consonancias. Consonancias, pero si yo pongo un do y lo toco con un do sostenido, es una tremenda disonancia, disonancia, nos crispa, nos pone los pelos de punta, nos hace perder el sueño. Las disonancias que encontramos, por ejemplo, en las obras atonales, mucho más aún en las dodecafónicas de Arnold Schoenberg, de Anton von Webern, de Alban Berg, ese tipo de disonancias, ¿verdad? Entonces, para que lo conserven, amigos, en su mente, consonancia y disonancia, y concordia y discordia, donde como en consonancia y en concordia significa estar unidos, algo armonioso, algo agradable. Y en disonancia y en discordia significa separación. Separación. Sí, eso es exactamente. Los prefijos cambian tanto el sentido de las palabras, amigos. La palabra símbolo, por ejemplo, eh, la palabra símbolo significa, la partícula sin, el prefijo sin, significa junto, ¿verdad? Poner junto, como en sincronía, sinergia, sinagoga, sinestesia, síntesis, simposio, etcétera. Poner juntas dos cosas. Pero cuando no usamos el sin, sino el dis, no tenemos símbolo, no tenemos símbolos, tenemos diabolus.
diablo. El contrario del símbolo es el diablo, el diabolus. El di, ese di, del dis, que significa separación. Y en efecto, el diablo es percibido como un agente por excelencia de separación, ¿verdad? Muy bien. Y bueno, seguimos con nuestro cuento, ya llegando a la conclusión. Yo creo que realmente va a ser difícil que a ninguno de nosotros se nos olvide nunca este personaje de Luisana, que es moralmente tan hermoso, es espiritualmente tan hermoso. Eh, Habla Rómulo Gallegos del fondo incontaminado del alma. Dice, en un instante de honda vida interior, temerosos de lo que iba a suceder, sintieron que se les estremeció el fondo incontaminado del alma y a un mismo tiempo se vieron las caras, asustándose de encontrarse solos. Se refiere a los hermanos. El fondo incontaminado del alma, el fondo impoluto, el fondo casto, el fondo virgen del alma. Imagínense un estanque, un laguito, una charquita, ¿verdad? Ese fondo incontaminado. Basta con que tiremos una piedra, generemos turbulencia y anillos concéntricos y ya se enfanga la lagunita. Pero esta es una lagunita incontaminada. El alma vista como una laguna, como líquido, ¿verdad? Incontaminado. Muy bien, y luego viene terrible, viene eh, los crescendos de Rómulo Gallegos. La disputa fue creciendo. Entonces, primero es disputa, convirtiéndose en querella. Querella es más que disputa, rayando en pelea. Pelea es más que querella. ¿Se dan ustedes cuenta? La secuencia creciendo, va aumentando. Comienza con disputa, luego querella, luego pelea. Ahí va increciendo. Ya cuando pelea, ya es una pelea que puede ser física o armada, ¿verdad? Y luego, nuevo crescendo. Se cruzaron los reproches. Bueno, un reproche tal vez pase. Las invectivas. Ya una invectiva es algo muy serio. Es una afrenta al honor. Y luego las injurias brutales. Ahí evoca a los brutos, a los animales, a las bestias. También interesante como la secuencia de palabras va del hipo al hiper. No están puestas aleatoriamente, no están puestas porque así le salieron adventiciamente al autor. No, 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 no. Esta es la obra de un creador que tiene perfecta conciencia de lo que está haciendo y sabe por qué pone una palabra en un lugar y no otra. Disputa, querella, pelea. Ese es el primer crescendo. El segundo, reproche, no está tan mal. Invectiva, muy serio. Injurias brutales, ya prácticamente algo atroz. Hasta que por fin los hombres, ciegos de ira y de codicia, saltaron de sus asientos con el arma en la mano, desafiándose a muerte. Es terrible cuando aparecen las pistolas, ¿verdad? Y en ese momento de pronto suena el sonido dulce, destemplado, es decir, desafinado. Todo el piano estaba desafinado, era un pianito vejestorio, ¿verdad? Insisto. Eh, de pronto suena el sonido dulce, destemplado de la nota de Luisana. La notita, la teclita que ella tocaba, que se quedaba pegada al fondo, que no reemergía, se hundía hasta el fondo de su calado y quedaba pegada. Eso es lo que yo les decía a ustedes, es efecto del exceso de humedad en los pianos, ¿verdad? Genera eso, el exceso de humedad. Entonces, la nota hundida, de pronto se suelta la teclita hundida, la tecla reemerge y el martillo golpea la cuerda. Y es el sonido de Luisana. Sí, de acuerdo. Desafinadillo, sí, destempladillo. Nadie está diciendo que esto suene como el violín de Paganini, ¿ok? Nadie está diciendo que suene como como el órgano de Juan Sebastián Bach en la iglesia de Santo Tomás de Leipzig o como un piano tocado por Franz Liszt. No, no. Es una notita humilde, desafinadilla, pero es la nota de ella. El símbolo de ella, también desafinadita, pero dulce y portadora de un tremendo poder, de pacificación. Luisana más bien,
está haciendo música, vean qué curioso, después de la muerte. La teclita del piano quedó hundida durante días posiblemente, a ella la entierran, y esto es perfectamente posible, desde el punto de vista físico es perfectamente posible. Y cuando los hermanos están por llegar ya a las armas y matarse entre ellos, masacrarse, de pronto se suelta la notita del piano, se suelta la teclita, y eso permite que el martillo golpee la cuerda muy sutilmente, porque aquí no hay una mano presionando, es simplemente el soltarse de la teclita, que posibilita que el martillo le dé un golpecito muy tenue a la cuerda desafinada. Luisana, por lo tanto, vean qué interesante, amigos, Luisana está en cierto modo haciendo música después de la muerte, puesto que esa notita que quedó apretada, esa tecla que quedó hundida, pues era su mano, la hizo ella, y ahora viene a hacer música. Después de estar ella enterrada, esa notita que ella hundió, esa tecla que ella activó, viene a hacer música, está haciendo música desde el más allá. Yo conozco un caso de un gran músico que hizo música después de muerto, y se los voy a contar. Me refiero al gran organista de Notre Dame. Notre Dame tiene un órgano maravilloso que solamente lo han tocado Olivier Messiaen y Charles-Marie Widor, Louis Vierne, grandes organistas. Bueno, Louis Vierne era el organista oficial de Notre Dame, hacía conciertos de órgano en Notre Dame y largas improvisaciones al órgano. Maravilloso músico. Nunca tuve, por supuesto, la ocasión de verlo, murió mucho tiempo desde mi nacimiento. Louis Vierne, en una de sus tantas improvisaciones al órgano, que estaba allá arriba, encaramado, allá por donde está el rosetón, por ahí está metido el órgano de tubos, enorme, noble, potente, el rey de los instrumentos. Estaba Louis Vierne tocando el órgano cuando sufrió un derrame cerebral. Y se cayó de la silla, de la banquita, y la cabeza cayó sobre uno de los pedales graves del teclado, y la cabecita quedó oprimiendo el teclado. De modo que Louis Vierne, muerto ya, con la cabecita por inercia, ¿verdad?, apoyada sobre el teclado, al apoyar la tecla del pedalier, del pedal, el teclado de pedales, el que está abajo, que nada tiene que ver con las manos, al quedar la cabecita del reposando sobre la tecla, la activó, la hundió y produjo un sonido. Entonces de pronto la iglesia se llenó de un la, una nota la que sonaba y sonaba y sonaba y sonaba, y los alumnos de Vierne que estaban ahí se decían, pero ¿qué pasa? ¿Pero qué es esto tan raro? ¿Pero qué le pasa a Louis? ¿Será que está planeando alguna espectacular transición hacia otras variaciones sobre el tema original? ¿Será que va a iniciar otra pieza? Pero hasta que una alumna dijo, no, esto puede ser grave. Podría haberse desmayado, dice, y estar presionando el teclado tal vez con alguna parte del cuerpo. Yo voy a ver. Y la hermana, la discípula corrió, subió las escaleras de caracol a toda velocidad, llegó a donde estaba el piano y vio en efecto la augusta, bellísima figura de aquel inmenso músico que tocaba ya por puro tacto, porque estaba ciego. Louis Vierne había perdido la vista, tocaba al puro tacto y de memoria, y un instrumento de la complejidad del órgano, ¿verdad? Con varios teclados y el pedalier, el teclado que se toca con las piernas. Y ciego todavía era el organista de planta de Notre Dame. Bueno, Louis Vierne, en efecto, había sufrido un ataque, una hemorragia cerebral, una apoplejía, y había caído, y con la cabecita quedó oprimiendo el la más grave del pedalier, del lado izquierdo. De modo que podemos afirmar que Louis Vierne siguió haciendo música incluso después de muerto, con la mera presión de su cabeza sobre ese pedal grave. Impresionante ese pedal grave. ¿Se imaginan ustedes el sonido catedralicio, monumental, gutural, aquel sonido rebotando en las bóvedas de crucería de la gran catedral gótica?
Nada se compara al sonido de un órgano, de esa calidad. Creo que el de Notre Dame es un Cavaillé-Coll, que eran los mejores órganos que se hacían en el siglo XIX. Este, eh, sí, reverberando en todas las paredes de la iglesia, rebotando en las bóvedas de crucería, rebotando en las columnas, en las capillas, en todas partes, y producida por un hombre que ya estaba muerto. Entonces es muy interesante lo que le pasa a Luisana, le pasa lo que le sucedió a Louis Vierne, ¿verdad? Y ahí se dicen todos los hermanos, oigan, oigan a Luisana. Y claro, este, claro, eso, eso serena a todo el mundo, eso calla todos los rumores, ¿verdad? Anteriormente había dicho Rómulo Gallegos que la palabra dinero violó la calma que estaban tratando de tener los hermanos, siquiera ficticia, para no tirarse a la cara unos a otros, ¿verdad? Arrancarse las vísceras y comérselas. La palabra dinero violó ese grupo de personas que estaban manteniendo una cosmética serenidad, pero siquiera, aunque fuera de mentirillas, pero estaban tratando de ser cosméticamente civilizados. Pues ahora la nota de Luisana, tocada con sordina, no me cabe duda, eh, restablece esa paz, acaba con la violación que introdujo en el grupo la mera mención de la palabra dinero, la mera mención. Entonces Luisana acarrea la paz y consuma con creces y de manera no se podría más gloriosa el tú serás la paz y la concordia que el Padre depositó de su boca en manos de ella. Les pregunto una cosa, amigos. ¿Este cuento es un cuento sobrenatural o no lo es? Alguien podría decir, sí, el fantasma de Luisana tocó la nota para que sonara. Pero hay razones físicas perfectamente materiales que explican que una nota pegada, atención, it's a long shot, es infrecuente que esto suceda, es muy raro que suceda, pero sí, una nota que esté pegada hasta el fondo, de pronto se suelta y sube y golpea el martillo. Eh, ¿Qué decirles? Olorosa por lo menos. ¿Qué decirles? Es físicamente, es materialmente improbable, muy improbable, pero no imposible, no imposible. Yo diría que eso basta para mantener el cuento dentro del ámbito del realismo. No tenemos que llegar al punto de sentir que Luisana volvió de la muerte en el momento crucial de las pistolas para sembrar la paz y la armonía. Se explica materialmente, aunque de nuevo, it's a long shot, ¿verdad? Es estirar un poquito las cosas, es improbable. Una vez que una tecla se pega en el fondo de un teclado, cuesta mucho sacarla. Uno la tiene que sacar con la propia mano, ¿verdad? Empujarla hacia arriba. Queda como engomada en el fondo. Entonces, digamos que es far-fetched, como dicen los americanos, es far-fetched la explicación material que se da del fenómeno, pero es plausible. Yo pienso que es un cuento perfectamente, que lo podemos concebir sin invocar ninguna noción aquí fantástica o sobrenatural. No es un cuento fantástico, no es un cuento sobrenatural. Está en el borde de serlo, está en el límite de serlo, pero no lo es. Es un cuento básicamente sobre la naturaleza humana. Más aún, es una cátedra sobre la naturaleza humana y un himno al amor, a la paz y a la concordia. Eso es lo que este cuento es. Amigos, qué alegría haber estado con ustedes, qué alegría haber podido compartir un bello cuento como este. Yo les dije que era muy bello, estoy seguro que ustedes están de acuerdo. Les dije que es un cuento hermosísimo, hermosísimo. Más temprano les decía que los buenos cuentos son aquellos que no se olvidan. Bueno, yo no sé si van a recordar o olvidar este cuento, pero creo que el personaje de Luisana, la feucha, la chiquitilla, la yerma, la encogida, la ensombrecida, la enfermiza,
pero, el alma inmensa de Luisana creo que la vamos a recordar para siempre. Creo que se lo merece. Es lo menos que podemos hacer por ella. Amigos, un fortísimo abrazo, todo mi afecto, que ustedes saben que lo tienen, y sobre todo mi gratitud, porque yo me siento muy agradecido de que ustedes sientan que lo que este pobre viejo tiene que decir tenga importancia, tenga relevancia, sea capaz de tocar corazones, tal vez hasta de transformar vidas. Pero no soy yo, es Rómulo Gallegos. Yo aquí soy un mero intérprete de Rómulo Gallegos. Él es el artífice de este milagro. Él es el hombre. Él es el mago aquí. Yo no. Yo soy apenas un guía, un lazarillo a través de su obra. Un fortísimo abrazo, amigos, lleno de afecto y, como les dije, de cariño.